Los padres muchas veces son gran parte del desarrollo de nuestra infancia y nos guían. Bueno, al menos que te haya abandonado, como al de Monquito dice a mí, pero tema aparte. Pero como dicen por ahí, padre no es el que engendra, sino el que cría. Y aquí veremos cuáles son los mejores padres dentro de la animación, para conmemorar esos padres que harían cualquier cosa por sus hijos. Yo soy el padre de Timmy. El papá de Timmy Turner. Muy bien, en este puesto sé que me dirán de que, bueno, ¿cómo puedes pensar eso si el papá de Timmy Turner casi nunca está en escena o cosas así? Pero quiero que lo piensen bien. El papá de Timmy Turner trabaja todo el día y regresa a la casa todo madreado y muy apenas si tiene tiempo para él mismo. Imagínense, para tener tiempo para su familia, lo veo muy complicado. Y, por ejemplo, o sea, es muy buen padre porque a fin de cuentas él, a pesar de que es un poco irresponsable y trabaja todo el día y casi no ve a su hijo, cuando lo ve son interacciones que en realidad valen la pena, a fin de cuentas. Porque, por ejemplo, está el episodio en el que el papá de Timmy tira la puerta de Timmy porque, pues, con un arete, porque él necesita, ¿cómo decirlo?, reafirmar su autoridad en esa casa como su padre. A final de cuentas se considera a él mismo su padre porque es su padre. Pues intenta, ¿cómo decirlo?, quedar dentro de su vida, o sea, marcar un espacio en su vida porque es su padre y quiere seguir sintiéndose como parte relevante de la vida de Timmy. Cosa que la verdad respeto bastante porque, pues, a fin de cuentas, como ya lo repetí al menos unas 10 veces ahorita, es su padre e intenta hacerse mostrar como tal en la serie. A pesar de que la mayoría del tiempo termine siendo humillado por Dinkelberg o por otras personas, siento que como padre en sí, él hace un muy buen trabajo cuando lo intenta. Porque también, como la mayoría de los padres en este top, lo intentan y lo siguen intentando y no se cansan de intentarlo. Por ejemplo, también está este episodio en el que Timmy, pide que su padre tenga mejores empleos, porque ahí se alcanza a ver cómo es que Timmy se interesa por su padre también, así como su padre se interesa por él. Le da el trabajo de poder ser un corredor de carreras, le da el trabajo de un luchador que termina terriblemente mal. Y también le da el trabajo de estar en una misión en el espacio. Pero ahí se ve cómo el papá de Timmy está dispuesto a ir por todo ese sufrimiento con tal de que Timmy sea feliz y tenga una vida plena y tenga salud, tenga economía buena. O sea, se puede ver cómo el papá de Timmy busca que Timmy esté bien. Y la verdad, si me preguntan a mí, eso es un movimiento de un padre muy, muy responsable. Un poco inmaduro, sí, un poco también, yo sé que se contradice, pero un poco irresponsable a veces. Pero en la cuestión parental, se puede decir que el padre de Timmy en realidad es un superhéroe a los ojos de cualquier persona que lo vea con un ojo crítico. Pero bueno, el padre de Timmy Turner. ¿Tienes coronavirus? ¡Puta madre! ¡Finalmente mi viaje! Richard Watterson, el increíble mundo de Gumball. Ahora sí, aquí tengo que admitir que Richard era un desgraciado en las primeras temporadas porque se salía con la suya, era un flojo, era, la verdad, bueno para nada hasta cierto punto, pero aún así lograba salirse con la suya para mal. Hasta que, pues, a partir de ciertas temporadas, pues se alcanza a ver la evolución de personaje que tiene, ¿no? Puesto que ya empieza a tomar más responsabilidad de sus acciones, empieza a ser mucho más consciente de lo que hace, empieza a tomar más responsabilidad en general. Pero hay una evolución muy canija a partir de cierto punto. Y es que en un episodio, Gumball escucha a sus compañeros hablar de lo que hacen sus padres, por qué son exitosos, cuál es su trabajo, qué hacen con ellos, o sea, con sus hijos, y pues qué los hace inspirarlos a sus hijos, ¿no? Hay un pequeño percance que Gumball está a punto de decir algo, pero recuerda que todos los recuerdos que tiene con su padre han acabado en lesiones graves, en problemas o directamente los ha querido borrar de su memoria. Y todo estaría relativamente bien hasta ahí, de no ser porque Richard fue a llevarles el lonche a Darwin y a Gumball y escuchó todo lo que dijo Gumball. A lo que Richard le da un bajón terrible, un bajón muy profundo del cual nadie lo puede salvar. Hasta que en un punto Anaïs y Nicole le piden a Gumball que vaya y se disculpe porque, pues sí, a pesar de que es cierto, pues no son maneras de expresarse de su padre. Y Gumball se rehúsa, puesto que sí, no son maneras de expresarse, pero es la realidad. Todas las cosas que ha hecho con su padre han terminado terriblemente mal y no piensa disculparse. En un punto, Gumball decide tragarse su orgullo e intentar ir a hablar con su padre, pero se da cuenta de que está haciendo muchas idioteces en la parte de sus herramientas, así que decide irse, porque pues no puede tolerar verlo hacer tantas idioteces de un solo. Pero a diferencia de Gumball, Darwin decide quedarse y ver lo que está haciendo su padre y lo escucha cantar una canción que hace que Richard admita que sí, van a ser sus hijos, pero no siempre lo van a ver como un superhéroe y eso es natural, es parte de la vida. Así que en cierto punto, pues Richard decide pasar por este arco de aceptación en el que sus hijos ya no lo van a ver como un superhéroe. Para ellos solamente es su padre. Como quiera, tiene bastante mérito ser un padre, pero
ya no lo van a ver como un superhéroe y eso duele bastante. Bueno, con el pasar del episodio, Darwin empieza a meter, entre muchas comillas, en problemas a su hermano y a él mismo para que pues su padre pueda sentirse heroico otra vez. Claro que en caso de que su padre Richard fallara, Darwin tiene el control de las cosas y podrían zafarse fácilmente de ellas. A lo largo del episodio pasa un desorden y al final ya no tienen el control de nada de lo que está pasando, para lo que Gumball en serio grita y llora por su padre, pregunta que qué puede hacer, pide por ayuda de su padre. Y su padre, pues no sé de dónde sacó el instinto paternal y le dijo que aunque tuviera miedo tenía que seguir adelante, que él podía, que necesitaba que él pudiera en ese momento. Y todo esto nos transporta a un flashback de Richard ayudando a Gumball a caminar por primera vez en su vida cuando era un bebé. Y le dice que venga, que no hay problema, que no tenga miedo, y logra hacer que Gumball diera sus primeros pasos, agarrándolo al final de su trayecto y abrazándolo. Regresamos a la actualidad y vemos cómo Gumball está abrazando a su padre Richard y ambos están llorando. Gumball pidiéndole disculpas por todo lo que ha dicho y disculpándose en serio, sinceramente, y Richard porque le están agarrando un pezón con mucha ferocidad, por desgracia. Pero bueno, dejando esa parte, a partir de aquí es cuando la relación de Richard con los niños, pues la verdad crece exponencialmente. Es bastante grande la diferencia desde el principio de las temporadas hasta este punto, porque al principio de las temporadas, bueno, al principio de la serie en general, Gumball, Darwin y Anaïs se avergonzaban bastante de su padre, puesto que pues sí, era un bueno para nada. Pero a partir del punto que les acabamos de contar, cambia radicalmente la dinámica, porque sí, se meten en problemas gracias a su padre, pero se meten en problemas juntos, como una familia, como padre e hijos, porque pues la dinámica cambia, hacen que sean mucho más unidos. Además de eso, en caso de que cualquier otra persona empiece a atacar a su padre Richard, ellos no les importa y lo defienden a él. A pesar de que él esté mal, lo defienden a él, porque es su padre y sienten amor por él. Y pues la verdad siento que a partir de ese punto la evolución de Richard fue bastante buena. Y todo fue gracias al hecho de que tuvo que aceptar en un punto que N va a ser el superhéroe de sus hijos, pero aún así siguió siendo su padre. Yo vivía de mi aparición. Muy bien, en este puesto tenemos a Abraham Simpson. Y yo sé lo que van a decir. ¿Cómo se te ocurre decir esto de Abraham Simpson si el vato nunca fue un buen padre? Bueno, aquí es cuando yo les digo, párense un poquito, porque ahí les va. Si bien, pues Abraham Simpson pues no fue el mejor padre del mundo, también no sé qué esperarían, porque es un ex militar, es un veterano de guerra, de diferentes guerras, porque pues el canon depende de muchas cosas, pero el tipo es un tipo rudo, un tipo duro, un tipo que pasó por muchas cosas, y la verdad, tuvo también muchas oportunidades para abandonar a Homero en la niñez de Homero. No lo hizo porque en sí, en ese aspecto es un buen padre. Claro que fue un desgraciado en ciertos aspectos y en otros pues cabe recalcar que no era el más brillante, pero nunca abandonó a Homero, nunca dejó que cayera de tal manera como para poder hacer cosas radicales con su vida o con su cuerpo o con cualquier otra cosa de su vida en general. Pues es un buen padre a fin de cuentas, porque también está el ejemplo de Mona, la madre de Homero, la cual decidió abandonar a su familia por el movimiento hippie. Y claro que Abe, o sea, Abraham Simpson, se deprimió una temporada, dejó que Homero se descuidara, dejó que la casa se descuidara, pero a fin de cuentas después de un rato se compuso, y después de que se compusiera pues arregló la casa, puso su vida en orden, hizo que Homero estuviera a dieta para poder quedar en un mejor físico del que podría estar, y recompuso su vida y la de su hijo, dejándolo no caer, más bien no dejándolo caer. Entonces, si me preguntan a mí, yo digo que Abraham Simpson sí no es el mejor padre del mundo, pero tampoco lo consideraría un mal padre, ya que pues apoyó a su hijo en cuando lo necesitaba y pues la verdad lo protegió de la realidad de su madre a fin de cuentas, porque pues pudo haber dejado que Homero supiera todo, la verdad, directamente así sin censura, pero decidió protegerlo de eso también, cosa que pues se agradece bastante porque si no lo pudo haber traumado por completo. Pero bueno, sin más dilación, Abraham Simpson, el padre de Homero Simpson y el abuelo de la familia Simpson. ¡A eso! Ahora. John Silver, del Planeta del Tesoro. Muy bien, aquí tenemos una figura un poquito cuestionable, puesto que en el canon de la historia, pues John Silver es un pirata, es un criminal, es un ladrón. Y pues la verdad sí es un poco cuestionable, pero eso es punto y aparte. Desde el principio de la película se puede ver como Jim y John Silver no se llevan nada bien, puesto que Jim es un insolente y pues John Silver pues, es dueño de su nave y obviamente le molesta que en su nave no se sigan reglas. Pero se puede ver como a lo largo de la película John Silver y Jim se empiezan a llevar mejor, puesto que Jim es como un recordatorio de la juventud de John Silver. Por ende, John empieza a ablandarse cada vez más con él, le empieza a enseñar más cosas, empieza a comportarse de manera más amigable con él, pero la tripulación nota esto. Así que John decide endurecerse y apegarse al plan. Pero todo esto cambia esta actitud fría cuando están en el Planeta del Tesoro. Y
John Silver decide sacrificar el tesoro casi completo, ojo al detalle casi completo, con tal de salvar a Jim, puesto que Jim iba a morir, y pues decidió salvar la vida de su yo joven prácticamente. Y se puede terminar de consolidar esta unión, entre comillas, padre e hijo, en la parte del final de la película, puesto que después de toda la redención y todas las cosas que hizo John Silver, decide escapar, que a fin de cuentas seguía siendo un prófugo de la ley. Jim se da cuenta de esto, va, lo ve, se miran fijamente por unos cuantos segundos y se acercan para darse un abrazo y despedirse de una manera muy cálida y hermosa y que me hizo llorar, la verdad, no les voy a mentir. Y John Silver le deja a su acompañante Rosita, que es como un dito, y pues después de esto, John Silver, para no dejar estancado a Jim en cualquier lugar, le avienta un poco de ese tesoro que casi todo se perdió, por eso el casi, y decide retirarse. Pero con todo y todo lo que hizo John Silver y lo que las canas verdes que le sacó Jim a John Silver, se puede ver cómo John de verdad tiene una evolución. Empieza a encariñarse con Jim y se puede ver cómo cambiaron sus vidas, puesto que sin Jim, John Silver no se hubiera redimido, y sin John Silver, Jim no hubiera cambiado su perspectiva del mundo y hubiera seguido siendo un insolente al cual no le importaba nada. Entonces fue como algo que fue necesario, una figura paterna que de verdad cambió la vida de ambos, puesto que a John Silver le enseñó la responsabilidad de en sí ser un padre, una figura paterna, y a Jim le enseñó la responsabilidad de, bueno, no la responsabilidad, le enseñó el deseo en sí, ¿cómo decirlo? La idealización de tener un padre que de verdad lo quisiera y que de verdad le ayudó a cambiar, puesto que lo inspiró de tal manera como lo haría un padre, lo cual de verdad es impresionante e insisto, me hizo llorar. Algo. Ned Flanders. Yo sé que ya pasamos por algo de Los Simpson, pero cabe recalcar que Ned Flanders es un muy buen padre. Bueno, para empezar, de que es el típico estereotipo de un padre religioso, con una familia religiosa, que es muy devota, que es bastante apegada al estereotipo de una familia ejemplar, ¿no? Pero a fin de cuentas, se puede ver que Ned Flanders es un padre cariñoso, un padre bueno, un padre que de verdad inculca buenos valores a pesar de cualquier religión que practique, implementa buenos valores en la vida de sus hijos. O sea, hace que no falten el respeto a nadie, hace que sean honrados, hace que sean honestos. A pesar de que Homero fue el culpable de que la esposa de Ned Flanders muriera, no le guardó rencor hasta cierto punto y le mostró a sus hijos de una manera muy ternal, una manera cálida, lo que es en sí la muerte. ¿Cómo es que su madre tuvo que dejarlos? No dejó que se pusieran tristes al respecto de tal manera que se deprimieran por completo, sino que los apoyó e intentó sacar la familia adelante. Y sí, tuvo sus deslices con la señora Krabappel, por ejemplo, que también tuvo una temporada en la que salieron, y con otras maestras, si no recuerdo mal, en el canon de la serie. Pero a fin de cuentas regresó a su familia central, sus dos hijos, los cuales apoya con todo su ser y los cuales ellos también lo apoyan. Y además de esto, se puede ver como Ned Flanders también es una muy buena figura paterna para Bart Simpson, que por ejemplo en la película de Los Simpson, en la que se quedan atrapados dentro de un domo, la ciudad de Springfield, puede ver cómo Ned Flanders le muestra un cariño inmenso a Bart, uno que nunca había sentido, porque pues Homero sí es un mal padre hasta cierto punto porque se la pasa estrangulando a su hijo, pero Ned le mostró calidez y un cariño, un afecto de un padre que sí se preocupa por sus hijos, un padre que de verdad sabe que ningún hijo debería pasar por algún maltrato físico, y le demuestra en sí esa calidez, vaya. Entonces sí, siento que Ned Flanders no nada más es un buen padre, sino que es una buena figura paterna en general. O sea, para cualquier chico que busque ayuda con Ned Flanders fácilmente la puede encontrar, y puede encontrar en sí esa figura paterna que no podría haber tenido o que no tiene. Pero bueno, Ned Flanders de Los Simpsons. Miren, chicos, un cheque por... Louie, del increíble mundo de Gumball. Bien, aquí pasa algo bastante curioso en la serie, porque pasamos de ver como Louie es un extra de pues 4 viejitos en todo el humor que se nos muestra, ser el novio de la abuela Yoyo y el nuevo abuelo de los niños, y por ende el padrastro de Richard. Y a Richard le incomoda bastante esto, más bien le enoja bastante esto, porque tiene miedo de que le robe, entre comillas, a su madre, puesto que pues su madre es suya, a fin de cuentas, o sea, es quien siempre la apoyó, puesto que su padre se fue desde que Richard tenía muy temprana edad, por ende su madre es lo único que le quedaba. Entonces sí se siente ese miedo que Richard sentía, pero Louie, más que enojarse y debatir sobre todo esto, acepta los celos de Richard, acepta y pues ayuda a Richard a superarlos, cosa que ayuda bastante, puesto que es la figura paterna que Richard necesitó desde pequeño, puesto que, como repito, él no tuvo una figura paterna en todo su crecimiento en general, su infancia y su adolescencia y toda su adultez, no tuvo alguna figura paterna en general, un padre con quien apoyarse. Fue hasta ahora que llegó Louie, que reemplazó todo
lo que debió haber sido el padre biológico de Richard, que lo ayudó directamente a superarlo. Y la verdad, siento que hizo un muy buen trabajo, y la serie también hizo un muy buen trabajo al implementarlo como un buen abuelo y un buen padre, ¿no? Bueno, un buen padrastro. Pero bueno, no hay mucho más que decir. Pero lo que hayamos dicho, a pesar de que fue corto, es bastante notorio, puesto que Louis pasó de ser un extra a ser el mejor padrastro barra abuelo de la serie del Increíble Mundo de Gumball. Somos sabios. Bueno. El papá de Musculoso, de un show más. Yo sé que me van a decir otra vez que la verdad este padre era un bueno para nada, era un perdedor, por así decirlo. Y la verdad, pues es que sí, en ciertos aspectos sí era una asquerosidad de persona. Pero digamos esto, mira, mintió precisamente para poder proteger a su hijo y para demostrarle que se podía superar a sí mismo. Incluso podría demostrar a los demás que la gente se podía superar a sí misma. Por ejemplo, le dijo a Musculoso que era el mejor trailero de todos los tiempos cuando en realidad solo era un montacargas común y cualquiera. Pero le mintió a Musculoso con tal de decirle, sabes que si tu viejo puede, tú también puedes. Además, fue el mismo padre de Musculoso que recomendó a Musculoso en el mundo del fisicoculturismo. Y fue ahí cuando Musculoso descubrió que en realidad sí tiene un talento para eso. Además de esto, incluso cuando murió precisamente, paréntesis, la causa de la muerte del padre de Musculoso fue que le iba a jugar una broma a un amigo suyo y pensó que su amigo estaba disfrazado de un oso y en realidad sí era un oso y pues los osos no hacen cosas bonitas con las personas. Pero bueno, cierra paréntesis. Incluso después de la muerte del padre de Musculoso, el padre de Musculoso a sí mismo dejó cartas y dejó memorias y dejó frases que Musculoso siempre recordaría para poder apoyarse y para poder seguir adelante. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. En la boda de Musculoso, el padre de Musculoso le dejó una nota para consejos y cómo afrontar el matrimonio y cómo hacer con las cosas bien con su esposa. También cada que se le ocurre, cada que un Musculoso tiene un problema, recuerda un flashback que su padre le habría dicho hace mucho tiempo, pero que en realidad le ayuda en la situación. Entonces, podrá ser uno de los mentirosos más grandes de toda la historia, pero lo hizo con un solo propósito, demostrarle a su hijo que si él puede, es más bien, demostrarle a su hijo que si él pudo, él también puede. Y la verdad, si me preguntan a mí que un padre haga eso, no tiene precio. Porque pues nada te inspira más que ver a tu viejo poder ser el mejor en lo que hace y ver cómo sus colegas también dicen lo mismo de él. Es como si tu padre fuera un superhéroe. Y la verdad siento que eso tiene bastante peso en las personas, en especial en los hijos, porque pues son nuestras figuras a seguir en cierto punto. Entonces sí, creo que el padre de Musculoso, a pesar de ser un mentiroso muy grande, merece estar en este top. A fin de cuentas lo hizo bien, a su manera, pero lo hizo bien. Bien, este padre de la animación es la verdad uno bastante wholesome, como diría la chaviza, y estoy hablando de nada más y nada menos que Goofy. La verdad siento que Goofy como rol de padre y rol de en sí de una figura paterna es bastante bueno, porque a pesar de que se nos demuestra como una persona bastante, sí, torpe y tonta, se nos muestra también que nunca deja de intentar y que además siempre apoya a su hijo Max en todas las cosas que hace. Porque, por ejemplo, se puede ver en las películas de una película tonta o una película de Goofy, Max empieza a hacer muchas cosas por una chica que él ama y cómo Goofy lo apoya y cómo es que Goofy nunca deja de apoyar a su hijo a lo largo de toda la trama. Además de que, aunque Max le hable de la manera en la que le hablaba en ciertos tramos de la película, a pesar de que sí se sentía un poco, porque pues es normal, ¿no? No te gusta que tu propio hijo te hable así, al final de cuentas lo perdona y lo sigue apoyando porque es lo que un padre hace que su hijo se sienta seguro, apoyado, se sienta, impulsado a seguir adelante. Entonces sí, siento que Goofy es un muy buen padre, una muy buena figura paterna. Pero hay más padres y figuras paternas en este top, así que continuemos. Chad, de Clarence. Aquí tengo que admitir que Chad, desde el principio de la serie, se nos mostró como un muy buen personaje y además de eso, un muy buen padrastro, puesto que no nos revelan casi nada, o si no es que nada, del padre biológico de Clarence, pero sí se nos deja ver la evolución de Chad para bien, porque de por sí es muy buen padrastro desde el principio de la serie, pero va mejorando. Y pues se nota como él intenta pasar tiempo no solamente con Clarence, sino con los demás niños con los que son sus amigos, y les da consejos de vida. Este mismo los ayuda bastante a salir de problemas también, o también los ayuda a divertirse, los ayuda como si fuera un padre ayudando a sus hijos. Y siento que desde el principio de la serie no ha cambiado esa dinámica, lo cual está bien, porque a fin de cuentas es una dinámica sana y que funciona, alguna dinámica divertida, porque también se nos muestra cómo es amable con la madre de Clarence y pues se puede ver cómo congenia con todo su alrededor. Esto pues la verdad no hay mucho que criticarle, no hay mucho donde rebuscarle, solamente hay que destacar el hecho de que Chad es una muy buena figura paterna, por donde se le busque, es una muy buena persona, una muy buena figura paterna, un buen amigo, un buen novio, porque pues por algo sigue con la madre de Clarence. Pero lo que les digo, no hay mucho que criticar, solamente hay que resaltar
Bueno, Chad, el padrastro de Clarence. ¿Panes vegetales? Señor Ping, Kung Fu Panda. Ahora, aquí, igual que en el caso de Chad, no hay casi nada que criticarle, solamente hay cosas que destacar de él. Porque, por ejemplo, el hecho de que crió a un panda con tanto amor, tanta paciencia, tanta benevolencia, que hizo que el mismo panda creyera que era hijo de un ganso, precisamente porque lo crió como si hubiera sido él quien lo trajo al mundo con otra persona. Es como, él adora ser un padre, además de que adora también a su negocio, ¿no? Pero incluso le inculcó el hecho del negocio familiar a alguien que ni siquiera era de su familia originalmente, que solamente llegó de la nada mientras él ya tenía el negocio. Entonces es como directamente le pasó sus valores y sus creencias a alguien que necesitaba una figura paterna que le diera esos valores y esas creencias. Se puede ver que no nada más es por interés de señor Ping, porque también se puede ver cómo él mismo se preocupa por Po, le da consejos, él que está al borde de llorar en la segunda película cuando tienen que ir a la misión y Tigre sale y dice regresará antes de que pueda decir fideos, y el tipo en desesperación de que no quisiera que se fuera lo dice de una vez y está a punto de llorar. O sea, se ve como de verdad se preocupa por Po, porque de verdad lo siente como un hijo. Porque para él es su hijo. De verdad, a pesar de que lo haya adoptado de una caja de rábanos, él lo adora como si hubiera sido su hijo biológico desde el día 1. Y de verdad les digo, no hay nada que criticarle al señor Ping, solamente está a destacar el hecho de que su benevolencia, su instinto paterno, de verdad todo lo que ha hecho ha sido, pues sí, bastante bueno. A pesar de que en la primera película se nos muestra también que el señor Ping es bastante empalagoso con Po, pero eso no significa que sea malo, significa que de verdad se preocupa, que en serio ama a su hijo como cualquier padre ama a su hijo o a su hija. Pues si no, vayan a preguntarle a sus padres o a sus madres, van a ver que si les dan pues de verdad suficiente tiempo para conocerlos, notarán que desde el día 1 que los tuvieron, de verdad existía ese instinto paterno, ese instinto materno, que de verdad los impulsó a ser mejores. Fue una armaleta. El maestro Splinter. Y sí, la verdad es que este padre, entre comillas, bueno, sí, padre no es el que engendra, sino el que cría, este padre de las series animadas, la verdad es que es muy, muy bueno. Ahí les va el porqué. Este mismo enseñó a 4 criaturas que ni siquiera eran suyas en un principio, eran como mascotas adoptivas más que nada. Les enseñó un arte marcial bastante compleja como lo es, por ejemplo, el Kung Fu, diferentes maestrías del Kung Fu, por ejemplo, con diferentes armas. Y cada una las masterizó en cierto punto para poder enseñárselas a ellos, y también se las asignó a cada una de sus tortugas dependiendo cuál era la debilidad que tenían. Esto fue un movimiento muy muy bueno de este ratón, porque la verdad es que sí, se ve que tuvo la paciencia de enseñarles en sí la disciplina a cada uno de qué tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, y además de eso tuvo la paciencia para poder criarlos a la par de que les enseñaba estas maestrías y estas disciplinas bastante complejas de por sí. Ahora, si mezclamos estas complejidades de las disciplinas con las complejidades de las personalidades de estas tortugas, pues se hace un choque enorme que solamente él, como un maestro de Kung Fu que solamente él sabe ser, pudo dominar. Una versión de Splinter que me gusta bastante es la de Caos Mutante, la película de 2024, el cual pues no es como los demás Splinters, él no sabía nada de artes marciales en general. Bueno, tuvo que aprender las artes marciales mediante películas, VHS, películas de Bruce Lee, o sea, él aprendió para proteger a sus crías, no es que ya supiera y les enseñara para que ellos se protegieran, no, él lo hizo por defensa propia y defensa de sus crías. Se puede ver que él de verdad tiene un afecto muy, muy enorme. La verdad siento que de verdad eso no tiene precio. La verdad, en serio. Amigo, entonces el Dr. Heinz Doofenshmirtz. Phineas y Ferb. Ahora aquí, pues sí hay un toquecito de donde criticarle al Dr. Heinz Doofenshmirtz. Porque pues sí, es un padre que se preocupa por su hija, pero es un criminal activo hasta el día de hoy. Pero bueno, obviando eso, o sea, dejando eso de lado, podemos ver cómo el vínculo con su hija, a pesar de que es no tan unido, él intenta hacer que sea así, intenta hacer que esté cada vez más unido, más, decirlo, congeniado con su hija. Esto porque se nos demostraba que desde pequeño al Dr. Heinz Doofenshmirtz, sus padres de verdad, lo dejaban de lado bastante seguido. Incluso lo demuestran en la película directamente, que hay un diálogo en el que dice que lo criaron los ocelotes. Así de mal estuvo su infancia. Sus padres se distanciaban mucho de él, preferían a su hermano por bastante antes que él. Su mejor amigo era un globo en un punto, entonces se podía ver cómo sus padres de verdad no lo querían. Y así como pasó eso con él, él busca que no pase eso con su hija. Él lo refleja bastante porque también hay un episodio en el que nos demuestra que a pesar de que él no pudo contratar a un payaso, él mismo se disfrazó de payaso para poder animarle la fiesta a su hija. Claro que su hija, pues como está en la adolescencia, y cambia su humor y emo y no, panda, porque aquí todo está peor. No es cierto. Puede ver cómo su hija de verdad
siente que es muy empalagoso. Quizás no que sea malo, sino que de verdad harta un poco el hecho de que esté atrás de ella casi todo el tiempo. Pero esto es porque Heinz Doofenshmirtz, a pesar de que es un criminal activo y tuvo una infancia pésima, utiliza eso, todo lo malo que le pasó, como inspiración para poder ser un mejor padre y una mejor figura paterna para su hija. Porque si no lo es él, ¿quién más lo será?